Muy buenas estudiantes de atención prehospitalaria, bienvenidos a este video podcast de examen físico y métodos de exploración respiratorios. A mí me encanta esta sección porque tenemos una variedad de recursos semiológicos que nos ayudarán a determinar qué enfermedades están cursando los pacientes que nos consultan en atención prehospitalaria. Y sabemos que las enfermedades respiratorias son altamente letales para los seres humanos y algunas progresan rápidamente, lo cual quiere decir que nosotros rápidamente tenemos que reconocerlas para darles un rápido tratamiento. Pues aquí no nos vamos a enfocar mucho en el tratamiento, pero sí nos vamos a enfocar en el diagnóstico, en el reconocimiento de estas enfermedades. Así que empecemos por hablar algunas particularidades de lo que es la morfología y algo de la fisiología, tal vez muy poco de la fisiología. Tenemos una caja torácica o reja costal, también le llamamos o parrilla costal, también le llamamos a lo que está compuesto por huesos y cartílagos. 12 costillas a un lado, 12 costillas al otro, un esternón en la mitad, que ya lo hemos dicho que tenía un manubrio, un cuerpo y una apófisis sifoidea. Y ahora vamos a entrar más con el tema de los músculos. Entonces tenemos unos músculos que son intrínsecos respiratorios y otros extrínsecos, pero que todos colaboran en la respiración. Los intrínsecos son como los más usados, el que no aparece acá y el más usado, que es el 90% de la respiración, está por detrás de todo esto, es el diafragma, ¿no? que tiene forma cupular, como la que estoy intentando señalar acá con el puntero, y este sube y baja para realizar inspiración y expiración, y es el 90% de la respiración. Y un porcentaje, y el 10% pues está compuesto de los demás músculos, que básicamente son los intercostales, que son dos, los intercostales eh, inspiratorios y expiratorios. Quiero decir que unos alan las costillas hacia arriba y otros alan las costillas hacia abajo, o internos y externos también les podemos decir. Entonces a estos músculos intercostales se van a encargar de que las costillas no queden mirando hacia abajo, o sea verticales, sino que queden mirando hacia arriba, o sea horizontales. Si pudiéramos ver esta caja torácica de lado, en una vista lateral, veríamos que en la inspiración la caja torácica se crece de tamaño. Y claro, cuando se crece de tamaño, muy parecido a una jeringa. eh, bueno, tal vez el ejemplo de la jeringa me servía más para ilustrarles del diafragma, que cuando la jeringa baja, es como el diafragma que genera una presión negativa y el aire alcanza a entrar hacia este hueco. Pues bueno, estos músculos cuando hacen que la caja torácica sea más grande, igual favorecen la presión negativa para que entre el aire a este espacio, hacia los pulmones, por una ley que se llama Poiseuille. Bueno, pero no nos metamos, es un poco más de fisiología respiratoria. Entonces, tenemos dos grupos musculares, internos, externos, los inspiratorios y los expiratorios. Tenemos unos músculos que ayudan a la respiración, pero que no es lo frecuente, no están todo el tiempo. Este es esternocleidomastoideo y puede traccionar hasta el esternón, la clavícula y las primeras costillas las tracciona hacia arriba para la inspiración. Y estos que son los rectos abdominales, pues son dos, pero acá estamos viendo uno. Los rectos abdominales pueden traccionar las costillas hacia abajo, inclusive los oblicuos. Entonces, estos pueden ayudarnos cuando uno tiene que hacer una expiración forzada. Entonces, si yo tengo que botar aire forzadamente, entonces yo utilizo los rectos abdominales. Y si tengo que hacer una inspiración forzada, utilizo estos. Hasta ahí vamos bien, pero ahorita vamos a ver que también se pueden utilizar cuando la persona tiene una dificultad para respirar. Y pues bueno, también tenemos que hacer una división topográfica. Tal vez ustedes ya hayan hablado de esto. Esta es una cara anterior, esta es una cara lateral. En anterior tenemos una línea medio esternal, una línea medio clavicular, porque está en la mitad de esta que es la clavícula, y una línea axilar anterior. Igual se repite en el otro hemitórax. Hemitórax derecho, hemitórax izquierdo. Y ya cuando lo vemos en una vista lateral, se repite esta misma, pasa a estar acá, que es la línea axilar anterior, línea axilar media, línea axilar posterior.
Esta división topográfica, sumada a la que voy a terminar de mencionar, nos ayudará a ubicarnos para la auscultación, la palpación y la inspección. Esto puede ser un repaso, porque ustedes ya lo habrán visto. Ahora, en una vista posterior, tenemos la línea axilar posterior, la línea medio escapular, la línea medio vertebral, medio escapular se repite, y axilar posterior. Entonces, todo esto vendría siendo el tórax posterior, tórax anterior, tórax posterior, tórax lateral. Y pues esto nos va a ayudar a guiarnos en los lóbulos pulmonares y ustedes saben que tenemos dos cavidades pulmonares o sacos pleurales también le decimos. Y sabemos que el izquierdo tiene 2 lóbulos y que el derecho tiene 3 lóbulos y que pues eso obedece básicamente a que el corazón se encuentra ocupando este espacio. Entonces, bueno, pensemos en dónde están las divisiones de estos lóbulos, en dónde podemos ubicar este punto de corte, en donde sale este lóbulo que es el lóbulo basal, este que es el medio y este que es el apical. Aquí solamente tenemos 2 lóbulos, apical y basal y no más. Bueno, pues esto sale del tercer espacio intercostal, o sea, contamos acá los espacios intercostales, 1, 2, 3, del tercer espacio intercostal, llegando a la línea axilar anterior, Aquí en donde se cruzan esos dos puntos, es el punto de corte, para pensar en que lo que está por arriba es apex, lo que está lo que está aquí en este espacio es lóbulo medial, y hacia la línea axilar posterior, o sea, quiero decir, hacia la línea axilar posterior hacia atrás, se encuentra esto que es la base. Nos vamos a dar cuenta que las bases son, en la parte anterior del tórax, las bases son muy pequeñas, muy discretas. Pero ya cuando uno pasa a posterior, en el tórax posterior, o sea, en este tórax posterior, la base lo es todo. Miren que el ápex es solamente un pedacito muy pequeño. Bueno, lo mismo pasa aquí cuando estamos en una vista lateral. Entonces podemos decir que todo esto es el lóbulo. Entonces, esta misma línea que está subiendo acá, y que está pasando por el quinto espacio intercostal, la que viene desde el reborde costal, que pasa acá por la tetilla y que se dirige hacia la axila, entonces sería aquí. Viene desde acá y se dirige hacia la axila, acá. Esta que se dirige hacia la axila, hacia la línea posterior, hacia la línea axilar posterior, me va a dar la división de, aquí en lateral, me da la división de base hacia abajo, apex arriba, y aquí en un espacio muy pequeño, que es este mismo espacio, el lóbulo medial. Entonces, el lóbulo medio tiene realmente una poca ocupación en la vista lateral del lado derecho. Y del lado izquierdo sí es sencillo, porque nada más son apex y base. Y lo que lo divide pues es la misma línea, solo que está en el lado contralateral. Entonces aquí tenemos en la parte posterior, que es esta, entonces tenemos las apex que se encuentran realmente muy pequeñas en la parte superior, aquí, ya llegando como hacia la escápula, y claro, como ahí es hueso es más difícil de auscultar, y el resto todo es base, pero las bases son muy buenas para auscultarlo porque las zonas de West favorecen para que esto sea así. Aquí nos dice algo, y es que los cuerpos vertebrales de T10 a T12, quiero decir, aquí empieza la primera vértebra torácica, uno puede palpar un hueso salido ahí que se llama la apófisis espinosa, y uno cuenta esas espinas que sobresalen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por acá ya empieza a estar la décima y por acá empieza a estar la 12ª. Esas vértebras son el sitio en donde se encuentra el diafragma, o sea, todo esto es espacio donde se encuentra el diafragma. Y cuando el paciente inspira, el diafragma baja y uno puede alcanzar la auscultación hasta la 12ª costilla, o sea, todo esto se llena de aire, todo este espacio se llena de aire. Y uno puede hacer auscultación, palpación, percusión en todo ese espacio. Entonces también nos ayuda para determinar la excursión torácica. Excursión torácica es un término para decir movimiento torácico. No se confunda, no es del otro mundo.
Empecemos con la inspección. Y lo primero que vamos a inspeccionar es el tórax. Y en el tórax vamos a inspeccionar el diámetro anteroposterior. ¿Qué es el diámetro anteroposterior? Bueno, pues que tenemos un este es un tórax, o sea, es como si hubieran tomado a esta persona y lo hubieran cortado por acá, y la estuviéramos viendo de arriba hacia abajo. Y es este corte, un corte transversal. En este corte transversal vemos que esto es la espalda posterior, esto es anterior, los sacos pleurales, bolsas pleurales, el corazón, miren ahí están sus cavidades, y este es un cuerpo vertebral, y esta es la espina que yo les decía, que se llama apófisis espinosa. Pues bueno, esto es una línea que nos ayuda a dividir un hemitórax, que es el derecho, con el izquierdo. Entonces aquí tenemos un corte transversal. Cuando hacemos este corte transversal y medimos el tórax de aquí hasta aquí, o sea, diámetro transverso, y de aquí a aquí, o sea, diámetro anteroposterior, entonces tenemos aquí los diámetros anteroposterior. Tenemos que la caja torácica es ovalada, o sea, no es redondeada. Y eso sería como lo normal de un ser humano. O sea, si lo vemos aquí, si observamos un ser humano, esto es lo normal. Pero tenemos unas enfermedades que pueden hacer que el diámetro antero-posterior se crezca. O sea, que esto ya no sea de esta forma ovalada, sino que sea más ensanchado acá, se ensancha acá. O sea, se crece este pedazo y se ensancha hasta acá. Es lo que estamos viendo en este abuelito. Alcanzan a ver que el diámetro, cuando lo miro de lado, acá, el diámetro transverso, qué pena, el diámetro antero-posterior, o sea, lo estoy viendo de lado, pero estoy viendo este pedazo. Lo estoy mirando de aquí hacia acá, estoy mirando postero, anterior, antero, posterior. Antero, posterior. Entonces el diámetro antero-posterior está más ensanchado. Y no es porque esta persona haya hecho ejercicio, sino porque esta persona que ustedes están viendo sufre de una enfermedad crónica de muchos años, que le vamos a decir enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la enfermedad de los fumadores o de las personas que cocinaron con carbón o con leña y que tuvieron mucha exposición a humo durante muchos años. Entonces esas personas, como un método compensatorio para que hubiera más espacio dentro de la cavidad pulmonar, aumentaron este diámetro. Claro, esto es algo que hacen las personas después de muchos años, muchísimos años. Si habrán dado cuenta, estoy utilizando mucha terminología, así que espero que estén anotando, porque acá les va otro término. A este aumento en el diámetro anteroposterior le vamos a decir tórax en tonel. Tórax en tonel. Entonces, el tórax en tonel es característico de las enfermedades, de las personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ya les dije que es la enfermedad de los fumadores. No es de los ancianos tampoco. Hay personas que fuman y hacen esto y hacen otros cambios morfológicos. Entonces hemos empezado a inspeccionar y hemos empezado a inspeccionar el tórax, el diámetro anteroposterior para el tórax en tonel. Y también vamos a empezar a inspeccionar dentro del tórax de un paciente, la respiración. A esto le vamos a decir patrón respiratorio, pero antes de entrar al patrón respiratorio vamos a entrar acá. Entonces, sabemos que la inspiración dura un tiempo corto, pero la expiración dura un tiempo más largo. Algo así como lo que pasaba en el corazón. Ustedes recuerdan, la diástole tomaba más tiempo que la sístole. Bueno, algo así pasa aquí en el ciclo respiratorio. Y es que para sacar el CO2 se necesita más tiempo que el tiempo que se necesita para entrar el oxígeno. Cuando entramos el oxígeno es más corto. Y eso es un ciclo respiratorio normal. Por eso aquí cuando lo grafican en normal, bueno, esta gráfica me gusta de aquí para abajo, pero esta gráfica no me gusta porque yo correría, o sea, esto no está tan bien representado porque acá dura lo mismo la inspiración que la expiración. Entonces no es la representación que a mí me gustan otras representaciones en donde este tiempo es más corto y acá se extiende y luego empieza el tiempo corto y se extiende. Esa representación me gusta más para lo que es la respiración normal. Pero cuando estamos hablando de hiperventilación, esta gráfica sí se asemeja. Porque en la hiperventilación el paciente sí respira uno a uno. O sea, se toma el mismo tiempo. 1, 2, 1, 3. O sea, aquí hay 2 y hasta 3 terceras partes del tiempo que se tomó acá. Y
Aquí en la hiperventilación el paciente sí lo hace uno a uno, o sea, se toma el mismo tiempo para inspirar que para expirar. Y lo puede hacer generalmente de modo superficial, muy superficial, y va a más velocidad que el normal. El normal va de, bueno, algunos autores dicen 12, algunos dicen 16, pero todos los autores coinciden que no más de 20. A 20 es el límite para pensar en lo que es normal. Cuando va por arriba de 20, entonces le podemos decir taquipnea, taquipnea, pero hiperventilación es respirar rápido y superficial, rápido y superficial. O sea, por arriba de 20, pero muy superficial. A eso es lo que le decimos hiperventilación. Todos estos patrones respiratorios intentan mirar los siguientes factores: la frecuencia, la ritmicidad y la profundidad. Eso es lo que intenta mirar un patrón respiratorio. Entonces aquí mire, la hipoventilación, que también le podemos decir bradipnea. En la bradipnea sí sucede que el paciente está respirando a una frecuencia por debajo de lo normal. Entonces, si aquí está de 12 a 20, pues aquí está por debajo de 12. Y aquí está por encima de 20. Lo importante acá en la hiperventilación, para llamarle que el paciente está hiperventilando, es que lo hace muy superficial. Es una particularidad, y que lo hace uno a uno. Uno a uno. Aquí no, acá se está tomando un poco más de tiempo para la expiración. Y la hipoventilación o bradipnea puede ser normal en los abuelos. Los abuelos son más bradipneicos. Y aquí ya empezamos con los patológicos. Ya cuando un paciente hace algo como un Kussmaul, entonces ya empezamos a preocuparnos. Kussmaul no solamente es rápido, sino que es profundo. Y lo puede hacer el paciente con una relación uno a uno. Cuando un paciente respira así, esto lleva a algo que se llama alcalosis respiratoria. ¿Por qué sucede la alcalosis? Bueno, el CO2, que es el que dejamos salir en la expiración, es realmente necesario para lograr un equilibrio en el cuerpo, una homeostasis. Homeostasis es equilibrio, acuérdense. Entonces el CO2 tiene que salir en su momento, aquí tiene que salir en su momento el CO2 en la expiración. Pero si el paciente está respirando y, no le está, y está sacando rápidamente sacando CO2, entonces al salir tanto CO2 se lleva algo que se llama alcalosis. La alcalosis y la acidosis no son compatibles con la vida del ser humano. O sea que el ser humano tiene que vivir en una homeostasis, en un equilibrio. Pero esto realmente lo realiza el paciente, el Kussmaul, para compensar una acidosis. O sea que es como echarle sal para compensar el azúcar. Bueno, esto es una vaina y esquemático, no es que sea necesariamente así, sino que el paciente ya tiene acidosis. Entonces tiene que hacer alcalosis respiratoria. Y eso es lo que hace uno cuando hace una hiperventilación, y eso es lo que hace uno cuando hace un Kussmaul, solo que el Kussmaul es más eficiente porque el Kussmaul es más profundo, más y pues en más velocidad de la que yo la estoy haciendo, más rápido. Entonces, esto es característico de una enfermedad que le vamos a decir cetoacidosis diabética, y la vamos a ver más adelante en urgencias especiales, y vamos a hablar un poco más de la cetoacidosis diabética. Como les dije, esta es patológica y de aquí para abajo todas son patológicas. Cheyne-Stokes es un patrón respiratorio que habla de los pacientes que tienen daño neurológico, porque si ustedes se dan cuenta, esto no es rítmico. Pues no solamente no es rítmico, sino que cambia en la profundidad. El paciente puede estar respirando acá superficial, luego volverse un poco más profundo y luego detener la respiración, porque acá está haciendo un periodo de apnea, acá no está respirando, apnea, no respira. Entonces el paciente luego de un tiempo que deja de respirar vuelve otra vez y retoma, y vuelve a hacerse profundo y luego superficial y otra vez apnea. Entonces uno espera que el daño sea neurológico, aunque hay algunos daños respiratorios que llevan a daños neurológicos. Quiero decir, cuando se acumula mucho el CO2, cuando hay muchos periodos de apnea y se acumula el CO2, eso también causa un daño neurológico. El acúmulo de CO2 duerme el sistema nervioso central, y pues eso puede causar que el paciente haga situaciones como Cheyne-Stokes.
Disculpen, esto es serio, esto es grave. Esto puede llevar a la muerte, o sea, entre más aumente este periodo de apnea, va a pasar algo que se llama BIOT. Y BIOT ya casi son respiraciones agónicas, porque miren que en BIOT el paciente lo hace muy superficial, respira ya muy superficial y los periodos de apnea son más prolongados y más seguidos. Claro, este paciente va a terminar en hacer una apnea mmm, sostenida y eso es un paro respiratorio, o sea, va a detener la respiración por completo. En algunos momentos en el BIOT el paciente solamente abre y cierra la boca, pero no excursiona el tórax. Entonces, este BIOT es un patrón respiratorio que le vamos a decir letal, mortal o cercano a la muerte, si les parece bien entenderlo de esa forma. Entonces, estos son los patrones respiratorios que describe la literatura y nosotros intentamos describirlo de esta forma para podernos entender. Y tenemos, a ver, quitamos esto acá. Y tenemos también en la inspección signos de dificultad respiratoria. Y vamos a mirar en el video, este es una caja torácica de un niño. En los niños se observan más la dificultad respiratoria porque la caja torácica suele ser un poco más delgada. O sea, no hay tanto músculo ni tanto tejido adiposo, entonces nos permite ver cosas como la que ustedes están viendo. Lo que ustedes están viendo acá son unos tirajes, le vamos a decir así, tirajes. Este tiraje está permitiendo ver el área subsifoidea aquí y está permitiendo ver el área intercostal aquí y está permitiendo observar la región subcostal acá. O sea, todo esto es el reborde costal. A estos tirajes le vamos a decir tirajes subcostales porque están por debajo de las costillas. Ya cuando empieza, este paciente hasta ahora está empezando con la dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria puede progresar y aparte de tener este, se puede acompañar de unos tirajes más aquí, o que se noten más las costillas acá. Eso de que se noten más las costillas, pues le vamos a decir tirajes intercostales. Un paciente podría tener tirajes intercostales, podría hacer este mismo hundimiento, estos mismos huecos que ustedes ven aquí por debajo de las costillas y por debajo y por encima de las clavículas. Entonces le decimos infraclaviculares o supraclaviculares. Entonces tenemos tirajes subcostales, intercostales, supra e infraclaviculares y pues bueno, este es el subsifoideo. Todos estos se pueden presentar al mismo tiempo en un mismo paciente. Y si se presentan todos al mismo tiempo, le vamos a decir tirajes universales. Claro, cuando un paciente tiene una dificultad respiratoria muy seria, muy grave, va a tener tirajes universales. Pero este niño hasta ahora está empezando. Y lo que ustedes vieron es que tiene taquipnea. Y lo que ustedes vieron es que está haciendo tirajes. Bueno, y también hay otro detalle ahí que les voy a resaltar, permítanme. A ver. Aquí. Alcanzan a ver cómo se marca el músculo. Los rectos abdominales. Entonces está utilizando músculos accesorios. Quiero decir, está utilizando músculos que solo se usan cuando el paciente tiene dificultad para respirar. Que mencionamos los rectos abdominales y acá que no se ven, el esternocleidomastoideo. Entonces, cuando un paciente tiene los signos de dificultad respiratoria son la taquipnea, que es de todos, digamos que el más fácil de que un paciente lo simule, porque todos podemos hacer taquipnea, pero no todos podemos hacer esto, tirajes, esto ya es grave, esto ya es patológico. Entonces, cuando la taquipnea está acompañada de tirajes y de uso de músculos accesorios, entonces a esos signos le decimos signos de dificultad respiratoria. Y a los tirajes en sí les podemos decir a estos que estamos viendo subcostales, intercostales, a los que no vemos que están acá entre las costillas, supra e infraclaviculares, y a todos en conjunto les decimos tirajes universales. Hay algo aquí que no podemos ver, pero que si la dificultad respiratoria avanza hacia arriba con más tirajes, en la nariz los niños pueden abrir más las fosas nasales y a eso le decimos aleteo nasal. Cuando un niño presenta aleteo nasal es porque ya ha avanzado muchísimo la dificultad respiratoria y el niño intenta abrir las narinas para que ingrese más aire y pueda respirar. Entonces, este niño tiene una enfermedad. Pues este niño ahora está empezando con la dificultad respiratoria, pero si avanzara y llegara hasta el aleteo nasal ya nos dice la gravedad que está pasando.
Entonces cuando inspeccionamos el tórax, inspeccionamos que la respiración sea normal o que sea anormal y encajarla en alguno de estos. Y también inspeccionar signos de dificultad respiratoria, si los tiene o si no los tiene, porque pues esto es muy importante para nosotros. Cuando inspeccionamos la cara de los pacientes, inspeccionamos cianosis. La cianosis sabemos que es la coloración morada. Aquí tenemos unos labios morados. Esto significa básicamente que el problema está en la respiración. Cuando lo veíamos en acrocianosis en las manos, decíamos que el problema podía ser respiratorio o que podía ser bien sea respiratorio o bien sea pulmonar, podía ser de cualquiera de los dos. Ahora tenemos unas manos y en las manos vamos a observar esto que le decimos dedos en palillo de tambor. Los dedos en palillo de tambor, si ven que están más engrosados en la punta y si alcanzan a ver cómo están las uñas, bueno, las uñas también las describen como en vidrio de reloj, o sea que intentan ser más aplanadas. Esto se sucede en los pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas graves, fibrosis quística, hipertensión pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, son enfermedades que llevan muchos años en los pacientes y que pueden causar cambios morfológicos como el tórax en tonel y esto que se llaman dedos en palillo de tambor. Traje esta imagen para mostrar cianosis. Quiero decir, acá hay un cambio en la coloración, está más morado y morado es cianótico. Esta cianosis de toda la cara le vamos a decir cianosis central. Y acuérdense que la cianosis que está en las manos le decimos acrocianosis. Si este paciente está así de grave, probablemente tenga la cianosis central y la acrocianosis. Si es lo que yo pienso. Bueno, aquí tenemos otros dedos en palillo de tambor. Y aquí tenemos un niño. Y el niño tiene una cianosis generalizada. El niño es un buen ejemplo, ¿saben? Porque lo que pasa es que él viene de tener una circulación placentaria. Quiero decir que la sangre le estaba llegando a través del cordón umbilical, la placenta del cordón umbilical y que dependía de la mamá. Claro, cuando el niño nace, tiene que cambiar todo eso y a una vida fuera del útero. Y claro, pues fuera del útero ya le toca respirar por sí solo y ese proceso de adaptación pues hace que lo veamos así morado. Me gusta esto porque cuando yo hablo de cianosis a los estudiantes les cuesta digamos un poco de trabajo imaginar cómo es la cianosis. Pero ¿cómo es cianosis? ¿Cómo es morado? Claro, pues esta imagen no es que sea la mejor, pero esta imagen me gusta un poco más porque miren que morado no es precisamente morado, sino es como un rojo oscuro. Esto es cianosis, la cianosis de la que yo le estoy hablando. Y claro, el niño va a pasar así unos 10 minutos mientras que termina de adaptarse, mientras que su respiración termina de completarse, se cierran los ductos arteriovenosos, se adapta básicamente a la vida extrauterina y en esa adaptación el niño ya se va volviendo un poquito más rosadito. Pero todos los seres humanos nacemos así, e inclusive los que son afrodescendientes, todos nacemos iguales. Con el tiempo se nos olvida. Así que de esta forma terminamos la primera parte de nuestro video. Haz lo posible que Dios hará lo imposible. De las cosas más bonitas que tenemos en nuestra profesión es atender partos. Y hemos sido llamados por nuestra profesión a estar en primera fila para observar este milagro tan hermoso que es el nacimiento de un ser humano. Y es muy bonito porque esa primera respiración, ese primer llanto, para que se produzca el primer llanto de un ser humano, el paciente tiene que entrar aire hacia los pulmones por primera vez. Y como un acto reflejo se produce el llanto, porque el llanto ayuda a expulsar el agua que se encuentra al interior de los alveolos y de las vías respiratorias. Y de esa forma el niño produce su primer llanto. Así que para nosotros lo que está pasando en nuestra mente es que ese estímulo genera que se cierren los ductos arteriovenosos, que el niño empiece su camino hacia cambiar de cianótico a rosado y todo es una cantidad de cosas que se están sucediendo allá adentro, pero que realmente es un milagro que alguien pueda pasar de depender totalmente de su mamá a esto y nosotros estamos ahí expectantes de que el niño se mejore, pues de que el niño progrese hacia la normalidad y es muy bonito y también muy gratificante para nosotros. Él es un egresado de la Universidad CES y este es el uniforme del 123 de Medellín. Bueno, estudiantes, espero verlos en la segunda parte de este video para que continuemos haciendo el examen físico. Un abrazo, que estén muy bien.